Buenas tardes amigos, como todos los jueves hoy estoy aquí desde mi escritorio para contarles las últimas nuevas de inmigración, el tema que me apasiona, Inmigración Canadá. Hoy vamos a seguir con nuestro especial acerca del famoso o bastante hablado Bill C-11 o el proyecto de ley conocido como el C-11, que hoy día corresponde a lo que es el Balance Refugee Reform Act, casi que ni lo puedo decir, Balance Refugee Reform Act, que es básicamente la reforma al Acta de Inmigración, al Immigration and Refugee Protection Act, pero con referente a la parte de refugios hechos dentro de Canadá. Hoy, en nuestro programa anterior hablamos de cómo iba a afectar esta nueva refugio o esta nueva reforma a las razones humanitarias y de compasión para aquellas personas que habían pedido o habían solicitado protección a este país. Hoy vamos a hablar de hecho del proceso de refugio como tal y en especial cómo se va a hacer la transferencia de la petición como tal por parte de inmigración hacia el Immigration and Refugee Board o a la Comisión de Refugio. Bien, lo primero que tenemos que hacer hoy es determinar o explicar que como está la ley el día de hoy, establece que una persona que está en necesidad de protección tiene que llegar frente a un oficial de inmigración canadiense en territorio canadiense y solicitar la protección. Es lo que conocemos como un refugee claimant, una persona que está pidiendo protección al gobierno extranjero, en este caso sería Canadá, para que se le sea protegido. El procedimiento interno es regulado por cada país. El canadiense implica que de acuerdo a la sección 99, la persona llega a Canadá, presenta su petición y el oficial de inmigración que recibe esta petición tiene que transferirla en un lapso de 3 días si él considera que la persona es sujeta a ser peticionario de refugio al Immigration and Refugee Board o lo que conocemos como la Junta o la Comisión de Inmigración, que es un organismo independiente y que se toma o que tiene como función evaluar y estudiar las peticiones de acuerdo con lo establecido en la Convención de Ginebra de 1951. Pues ahora bien, ¿qué va a pasar después del verano de este año? ¿Qué va a pasar cuando una persona se presente en migración y qué van a decir? ¿Qué es lo que viene? Bueno, comencemos por cómo va a ser el proceso. Hoy día la persona llega, se presenta, una vez se presenta y el funcionario de inmigración determina que es admisible para solicitar refugio, entonces transfiere o traslada esta petición a el Immigration and Refugee Board, quien el peticionario tiene 28 días para presentar sus alegatos de por qué, cuáles son las razones que él considera que tiene o cuáles son las razones que él alega para determinar que es una persona sujeta a protección. Esto es un documento que se hace por escrito y que comúnmente conocen como PIF o Personal Information Form. Es un formato que la persona pues tiene un término medianamente razonable de 28 días apenas llega al país para conocer o encontrar representación legal adecuada, para poder entender cómo opera el sistema para colocar la información correcta y no irse a colocar historias largas o simplemente la parte concisa, etc. Bueno, con respecto a esto, el Bill C-11 o la ley o el acto del Balance Refugee Reform Act, lo que dice es que el nuevo peticionario va a ser igual, va a seguir lo que establece la sección 99, subsección 3, en donde va a pedir la protección al funcionario de inmigración canadiense. Este va a darle, en el momento que hacen la entrevista, va a fijar una entrevista con un oficial del Immigration and Refugee Board. Sí, un oficial que va a tomar oralmente toda la información que la persona tenga o que alega que son las bases de su petición de protección. Sí, señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Angélica, lo que va a pasar es que la persona llega,
tiene la entrevista con el oficial de migración. El oficial de migración tiene que fijar una fecha que no puede ser superior o no puede ser más tarde de 15 días desde el momento en que la persona pide la protección, y puede ser un poquito menor siempre y cuando el peticionario lo consienta, y ahí se va a entrevistar esa misma persona con un oficial, pero no con un oficial de inmigración, sino con un oficial independiente del Immigration and Refugee Board o de la Junta de Inmigración, en donde esta persona va a tener la facultad de preguntar, ahora va a tener la facultad de questioning, va a tener la facultad de preguntar, de interrogar al peticionario. Pero, bueno, ahí es donde vienen mis tips o mis opiniones, debería decir, es que comparando este sistema con lo que tenemos hoy vigente, en vez de que la persona tenga 28 días para hacerlo por escrito, en donde puede tener... Y con todo y eso cometen errores porque no se acuerdan cuándo nació la mamá, cuándo nació el papá, las fechas de los nacimientos de los hermanos, la dirección, etcétera, etcétera. Esto va a ser una presentación en 15 días. 15 días significa un tiempo más corto al que hoy tenemos, y va a ser oral. Y va a ser oral frente al Immigration and Refugee Board. Yo no me puedo imaginar qué puede pensar una persona que viene de pronto huyendo de un régimen totalitarista en donde le tiene miedo a las autoridades del gobierno y se tiene que presentar en términos de 15 días con una persona que probablemente, y como todos sabemos, influye respeto, se tiene que sentar en cierta forma, en un lugar determinado, y va de una u otra forma a representar que es una autoridad. Las personas van a sentir intimidadas, se van a sentir estresadas, de pronto no van a proveer la información de la forma adecuada en términos de que tienen que ser concisos, entregar las razones cuáles son, sino que estarán a la buena de Dios. Ahora me pregunto yo, ¿tendrán 15 días? ¿Estas personas en 15 días tendrán la capacidad de encontrar una representación legal adecuada? Lo dudo, y me preocupa mucho, y me preocupan ustedes que vayan a caer en manos de personas que son inescrupulosas. Recuerden que hablamos el no al fraude y les proporcioné el teléfono cuando usted quiere reportar a una persona que está proveyendo información de inmigración sin estar debidamente acreditada para eso. Recuerden que lo importante es salvar la familia, a la integridad de la persona y las razones por las cuales tiene que estar pidiendo protección en este país. Entonces, la persona va a tener 15 días, se va a enfrentar a una entrevista que va a ser frente a un funcionario del Immigration and Refugee Board, que se dice official, como un oficial, y esta persona va a tener la capacidad de hacer las entrevistas. Una vez usted esté en esa entrevista, el oficial va a tener la capacidad, una vez termine de hacer todas las preguntas que quiera hacer, no tenemos todas las regulaciones publicadas todavía, pero una vez él termine, va a fijar, de acuerdo a lo que dice este acto nuevo, va a fijar la fecha de audiencia ante el Refugee Protection Division, es decir, ante la División de Refugio y Protección, en donde usted va a ser escuchado por un miembro de la comisión que va a determinar si el proceso de refugio pues está de acuerdo con lo que establece la Convención de Ginebra de 1951. Lo importante aquí es que esta persona va a fijar la fecha entre 60 o 90 días. ¿Y de qué depende esto, Angélica? Bueno, esto va a depender de la famosa, y lo que hemos hablado en el pasado, de la famosa lista de países designados o designated countries. Como lo había dicho anteriormente, el designated country es la lista de países que el ministerio va a sacar. ¿Con qué criterio? Determinando qué países realmente tienen una democracia funcional, o proveen protección adecuada y que se pueden determinar como seguros a las personas originarias de estos países, que son los países que se van a llamar países designados, van a tener su fecha para la audiencia en un periodo de 60 días. Los otros países que estén por fuera de esa lista van a estar en un periodo de 90 días. ¿Sí? Hay una diferencia. Es, como lo he dicho anteriormente, y es que estoy en contra totalmente de esa designación de países, porque ¿cuál es el criterio a utilizar?
tendríamos nosotros los canadienses la capacidad de determinar en una jurisdicción distinta, como lo había dicho antes, cuáles son los problemas internos, hacia dónde va. Hay países que tienen una buena imagen internacional, pero vemos que a su interior cometen abusos, persecuciones por diferencias de raza, religión, persecuciones de género como contra las mujeres, contra los niños, ejecuciones o encarcelamientos de menores de 18 años en contra de la Convención de los Niños. Hay muchísimas cosas. Si esta Convención de Ginebra de 1951 se firmó en la comunidad internacional para protegernos, porque hoy Canadá, después de tantos años de ser vigilante de estos principios, vamos a determinar nosotros qué países son seguros y qué países no son seguros. Tendríamos nosotros esa capacidad de llegar hasta la jurisdicción de ese país en ese territorio determinado para mirar microscópicamente uno a uno los puntos o los asuntos que puedan determinar si existe o no persecución para un grupo determinado de personas. Se los dejo ahí. Pero esa es la realidad, tenemos que vivir con ella, eso es lo que dice este acto nuevo, y este acto nuevo nos llevará a nosotros a hacer más, o nos obligará o nos forzará a ustedes como peticionarios y personas que quieren utilizar el sistema porque están en necesidad de ello, sea más responsable en escoger la persona que los va a representar. Bueno, entonces vemos que tenemos esta primera entrevista, de acuerdo a los informes que tengo hasta la fecha, la persona puede ser asistida por su representante legal. Sin embargo, todavía no sé la letra menuda de ella, así que les prometo que apenas la tenga, lo vamos a volver a hacer en una forma más corta. Entonces me presento en la entrevista, el oficial del Immigration and Refugee Board me va a cuestionar, me va a interrogar, si lo queremos llamar así, luego va a fijar conmigo, dependiendo de qué país soy originario, o mi audiencia frente a un miembro de la comisión entre 60 o 90 días, dependiendo de dónde soy. Bueno, una vez esto sucede, esta entrevista es obligatoria, y si la persona decide no atender a la entrevista o no hacerse presente en la entrevista, se puede determinar o puede provocar la presunción de abandono de la protección. Ahora bien, llegan mis 60 días, digamos que son de un país designado, llegan mis 60 días o mis 90 días, si no estoy dentro de esos países, presento me presento a mi audiencia. Mi audiencia, pues, como de costumbre, se presentan las evidencias, etcétera, etcétera. Si esta decisión es positiva, pues seguimos con lo que establece el Immigration and Refugee Protection Act, y usted tiene 180 días para aplicar a su residencia permanente, o si es negada, pues aquí hay una nueva parte, y la nueva parte es que vamos a tener la implementación y la ejecución de lo que trajo o lo que creó el Immigration and Refugee Protection Act, que es la división de Refugee Appeal Division, la división de apelación al refugio, en donde esta decisión que se toma en primera instancia puede ser apelada en una segunda instancia, y eso sí es una apelación, no lo que ustedes le llaman apelación, con que realmente que se hace ante la Corte Federal, que no es una apelación, sino es una revisión judicial. Entonces, en esta apelación se va a dar porque exista en la decisión un error de hecho de derecho, o exista un error mixto, y se puede presentar frente al Immigration, al Refugee Appeal Division, y esta apelación va a ser eminentemente por escrito, ¿sí? La norma establece que, o lo que está diciendo el acto en este momento, es que va a ser principalmente por escrito, en donde las partes van a presentar sus alegatos determinando por qué existe un error de hecho o de derecho, o un error mixto. Pueden aportar evidencias y presentarlo por escrito ante el Refugee Appeal Division. Existen unas excepciones cuando esta apelación, además de que se hacen todas las presentaciones o los submissions o las alegaciones por escritos y las peticiones por escrito,
pueden determinar o queda la facultad para esta Appeal Division para pedir que exista una audiencia. Y esto se está dando en 3 casos. Cuando las evidencias aportadas por las partes determinen que se plantee un asunto de credibilidad, porque en la segunda sería porque la decisión tomada está fundamentada en las evidencias presentadas por las partes. Estoy hablando de las evidencias presentadas en segunda instancia, están directamente o centradas con la decisión tomada en la primera parte, ya sea para que la contradiga o la confirme. ¿Okay? Y la tercera son las evidencias, que esas evidencias aportadas por las partes sea de tal forma que si hubiesen sido presentadas en primera instancia, hubieran causado o hubieran justificado una decisión distinta a la que tomaron. Son esos 3 elementos van a determinar si en segunda instancia se va a recurrir a una audiencia o no. En todo caso, si no existe audiencia, el Refugee Appeal Division va a tener 120 días para pronunciarse por escrito, o 30 días si la persona proviene de un país designado. Y bueno, entonces seguimos con la diferencia entre de qué país viene o de qué país originario es el peticionario para determinar el tiempo o los términos que tiene para poder seguir dentro del proceso migratorio, del proceso de refugio en Canadá. Bien, pasado los 120 días, la persona va a obtener su respuesta por escrito y bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy. Para en la próxima entrevista o en el próximo programa vamos a hablar de la diferencia entre los designated countries, quiénes son los designated countries, cómo van a operar y cuál es la diferencia en los términos de cada uno de ellos. Bueno, recuerden, soy Angélica González Blanco de la firma de abogados Cisternas Bartolomeo González. Es para mí un placer estar con ustedes todos los jueves. He recibido sus preguntas. Estoy contestando hoy, una que me hicieron hoy porque me parece muy apropiada y es me dicen, Angélica, estás diciendo que si yo quiero un Humanitarian and Compassionate Reasons y fui refugiado y mi hearing o mi audiencia fue en mayo de este año, me dices que yo debería aplicar antes de junio 30. Pues sí, tienes que aplicar antes de junio 30, antes que la vigencia o el Balanced Refugee Reform Act entre en vigencia, porque si una vez entre en vigencia, las personas que no aplicaron en su momento no van a estar, como expliqué en el programa anterior, van a tener una barrera o se les va a prohibir aplicar por razones humanitarias hasta que no transcurra un año contados a partir de la decisión. Espero que esta pronta respuesta les sirva para determinar, pues estamos hoy a mayo 9, 10 y todavía tenemos unos 10, 15 días, pero dependiendo qué tipo de bases o de soportes tiene la persona, cuáles son los grounds, cuáles son los alegatos que tenemos para determinar un Humanitarian and Compassionate Reason, en mi opinión, nunca hay que programarlo en unos 40, 45 días para poder tener una buena investigación del mismo. Pero si de pronto está y hay alguien que esté disponible o si quieres venir con nosotros, ven, déjame mirarlo, pero a medida que esté cerca más junio va a ser mucho más difícil poder presentar unas razones humanitarias. Bueno, de nuevo soy Angélica González de la firma de abogados Cisternas Bartolomeo González. Recuerden, estamos aquí para contestarles sus preguntas, para hablar del tema que me apasiona, inmigración, leyes de inmigración. Hay que informarse responsablemente. Por favor, hágalo por usted y por su familia. No tome decisiones sobre procesos migratorios sin informarse responsablemente. Soy Angélica González Blanco y me gusta informarles responsablemente. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden mandarme sus preguntas. Sean claros, concisos, que yo les responderé. Nos vemos. Bye bye.